Muy buenas a todos. Comenzamos ahora un tema que es muy importante, tanto en este curso como en cursos posteriores. Ya hasta que terminemos toda la formación en el colegio vamos a ver este tema y vamos a ver un montón de problemas relacionados con esto, que son las funciones. Entonces, dentro de las funciones vamos a hacer un pequeño repaso, ya que ya sabemos, visto de otros vídeos que hemos hecho, que los elementos con los que vamos a trabajar con una serie de representaciones. Se van a hacer esas representaciones en los ejes de coordenadas. Los ejes de coordenadas son dos. Por un lado, el eje de abscisas o eje horizontal, es decir, si lo tenemos por aquí abajo sería este de aquí. Y por otro lado, el eje de ordenadas o eje vertical. Tenemos que tener cuidado de no confundir coordenadas con ordenadas. Las ordenadas solamente son las verticales y las coordenadas es el conjunto de las dos, ¿de acuerdo? Las horizontales y las verticales. Entonces, como ya vimos en temas anteriores, los puntos se representan por dos coordenadas. En el caso de los puntos siempre vamos a tener dos numeritos. El primero va a corresponder con la X, es decir, lo que se coloca en el eje horizontal, y a la segunda va a estar en el eje de las Y's. Representamos los siguientes puntos para poner un ejemplo. Vámonos un poco más para abajo y nos piden representar los siguientes puntos. El 3 menos 1. Para representar el 3 menos 1 acabamos de decir que la primera coordenada corresponde a la X y la segunda a la Y. Es decir, la X tiene que tener un valor de 3. Así que nos venimos aquí 1, 2, 3 y la Y tiene un valor de menos 1. Recordamos que para las X sería desde el centro hacia la derecha positivo, del centro a la izquierda negativo, y para la Y del centro hacia arriba positivo, del centro hacia abajo negativo. Para el menos 1 de la Y tendríamos que ir hacia abajo. Lo vamos a colocar todo en azul. Y nuestro punto sería el siguiente. Este que nos queda aquí sería el 3 menos 1. Para representar el siguiente, el 0, 0, pues evidentemente ni avanzo hacia un lado ni hacia otro. La coordenada X vale 0 y la coordenada Y vale 0. Por tanto, nuestro punto 0, 0 sería este que colocamos aquí en rojo. El 0, 0. El siguiente es el menos 2, menos 3. La X tiene un valor de menos 2 y la Y tiene un valor de menos 3. Para la X menos 2 contamos 1 y 2 hacia la izquierda y menos 3 hacia abajo. Sería 1, 2 y 3. Así que nuestro punto menos 2, menos 3 estaría justo en esta posición. Este es el menos 2, menos 3. Para el siguiente, el 1, 1, X e Y, tanto la X como la Y tienen el mismo valor, que sería 1. Contamos 1 de X y 1 de Y hacia arriba. Este punto que colocamos aquí en naranja sería el 1, 1. Para el siguiente, el 0, 4, X, 0, la Y vale 4. Vamos a ampliar el grosor de esto. Si la X vale 0, significa que no voy ni a la derecha ni a la izquierda, sino que me quedo en el centro. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es el 4, que avanzo en posición de Y. Como el 4 es positivo, tendría que ir hacia arriba. Sería 1, 2, 3 y 4. Es decir, el punto 0, 4 quedaría justo aquí. El 0, 4. Y por último, cuando X vale menos 5 y la Y vale 0, tendríamos que desplazarnos con la X 5, pero en este caso hacia la izquierda. Aquí llegaríamos con el 1, 2, 3, 4 y 5. Y la Y se queda con una coordenada de 0, es decir, no va ni hacia arriba ni hacia abajo. El punto se nos quedaría aquí. Y este sería el menos 5, 0. Ya hemos hecho algunos ejemplos de representación de puntos en otros temas, más los que tenemos aquí, ya sería más que suficiente para poder hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a decir que es una función? El concepto de función es el siguiente. Una función relaciona dos variables. En general, se designan por X e Y. Podremos verla también designadas con otras letras, pero van a ser esas dos letras que acabamos de ver con los puntos, la X y la Y. Y se relacionan entre ellas, es decir, aquí la relación sería pues que para el punto primero que hemos visto, que cuando la X vale 3, pues la Y vale menos 1. Está relacionando una X con una Y. Simplemente eso es lo que significa esa relación. Donde X es la variable independiente y X se va a llamar variable dependiente. ¿Por qué se llama una independiente y otra dependiente? Digamos que la que va por libre, la que funciona de forma independiente, es la X. Y luego la Y siempre va a ir en función de esa X. Es decir, dependiendo del valor de X,
y tendrá un valor u otro. Y eso lo veremos un poquito más para adelante con el tema de las ecuaciones. Para las ecuaciones siempre pondremos que y es igual a algo y en función del valor que tome x, pues la y tendrá un valor o tendrá otro. Y otra cosa importante para la función es decir lo siguiente, que para cada x, para cada valor de x, existe solamente un único valor de y. Ahora vamos a ver qué significa esto. Si lo queremos entender de una forma gráfica, vamos a ver lo siguiente. Nos dice aquí que gráficamente, y esto es muy importante, nos dice aquí que gráficamente significa que si podemos trazar una línea vertical sobre una gráfica donde podamos cortarla en 2 o más puntos, entonces ya no es una función. Para que sea una función, solamente podría cortarla como mucho en 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la gráfica de la derecha, en esta que vemos aquí por ejemplo, si somos capaces de trazar una línea vertical como esta y cortar a la gráfica en 1, 2 y 3 puntos, en 2 o más puntos, entonces no puede ser una función. Es decir, esta no es una función. ¿Vale? Eso significa. Si nos trasladamos a la definición formal, significa que para cada valor de x, aquí la x vale este valor de aquí, supongamos que este es el 1 y 2, por ejemplo. Pues 2 no podría tener un valor aquí, otro valor encima y otro valor encima. ¿Vale? Esa x igual a 2 solamente podría tener un solo valor. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la gráfica de la izquierda, vemos que si aquí trazamos una línea vertical, solamente cortamos en un punto, si aquí trazamos otra, solo cortamos en un punto, si aquí trazamos otra, solo en un punto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el caso de la gráfica de la izquierda, sí sería una función, porque para cada valor de x solo existe un valor de y, y no puedo trazar ninguna línea en vertical cortando a la gráfica 2 o más veces. Si lo queremos entender de otra forma, también podríamos decir lo siguiente. Una función siempre, y esto no es una definición formal, ¿de acuerdo? Esto es simplemente para que os ayude un poco a saber qué es lo que es una función y qué no. Una función siempre avanza, no puede ir hacia atrás, ¿vale? Si nos fijamos, va a pasar lo siguiente. Esta gráfica de aquí, la de la derecha, que ya hemos dicho que no es una función, empieza en este punto, comienza a avanzar, pero llega un momento en el que viene hacia atrás. Si viene hacia atrás, significa que en algún punto va a coincidir con otro del recorrido que ya ha hecho previamente, ¿vale? Entonces, siempre tendría que ir avanzando hacia adelante. En el caso de la izquierda, tendríamos que empezamos aquí y siempre vamos desplazándonos hacia la derecha. Aunque bajemos, pero seguimos hacia la derecha. Aunque subamos, seguimos a la derecha. Y aunque bajemos de nuevo, seguimos hacia la derecha. No hacemos un recorrido que va y luego vuelve, sino que siempre avanza hacia adelante, en la forma que sea. Vale, pues ya tenéis ahí 2 o 3 consejitos para saber qué es una función y qué no. ¿Qué vamos a decir de las funciones? Pues las funciones pueden hacer varias cosas. Pueden ir creciendo, pueden ir decreciendo, representan siempre esa relación entre la x e y que hemos visto. Diremos que una función es creciente en un tramo cuando al aumentar la x, pues aumenta también la y. Es decir, que si nos vamos desplazando hacia la derecha, la función debe subir. ¿Vale? Puede subir de forma lineal o puede subir, por ejemplo, haciendo una curva. Pero en cualquier caso, si la x avanza, para el siguiente punto, la y tiene que estar por encima. Esa sería la definición de creciente. Para saber si una función es decreciente, pues será justo al contrario, que cuando la x va aumentando, es decir, al aumentar la x, al seguir yendo hacia la derecha, en este caso la y lo que va a hacer es ir disminuyendo, ¿vale? Va a ir bajando. Esa función podrá ir lineal o podrá ir también, por ejemplo, de forma curva, pero siempre hacia abajo. Si comparamos un punto con un punto que está más adelantado, ese punto tiene que estar más hacia abajo. Como es lógico que una función es constante en un tramo, cuando al aumentar la x, la y se mantiene con el mismo valor. Y esa es una función muy fácil de identificar, ya que son funciones horizontales. La x va desplazándose hacia la derecha, pero sin embargo la y no se mueve, no va ni hacia arriba ni hacia abajo, sino que se queda con un valor constante. Por otro lado, también diremos que el punto en el que la ordenada, recordamos ordenada era para el valor de y, es decir, las verticales. El punto donde la ordenada toma mayor valor, es decir, cuando está más para arriba, pues se llama máximo.
Bastante fácil de recordar. Y la función en el punto donde alcanza una ordenada menor, pues se llamará mínimo. ¿Vale? Simplemente eso, bastante fácil. Entonces, vamos a hacer con estas definiciones que hemos hecho aquí, vamos a estudiar la siguiente función. Esa función que vemos aquí y que tenemos en el ejemplo. Nos dicen que para esta gráfica, digamos cuánto tiempo permanece estable. Estable significa que la función es constante, que ni sube ni baja. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería buscar tramos horizontales dentro de la función. Vemos que el tramo horizontal nos queda desde este punto, aproximadamente, hasta este punto. Tenemos un tramo horizontal justo aquí. Como esto está medido en tiempo, en horas, diremos que hasta aquí era 1 hora, 2 horas y 3 horas. Además, la subdivisión, si la hacemos un poquito más grande, creo que esto vamos a ampliarlo un poco. Esto lo ampliaremos un poco. Vamos a borrar esta parte de aquí. Y así lo vemos un poquito mejor. Vemos que hasta la hora hay una subdivisión en 6 partes iguales, es decir, cada 10 minutos, ¿no? Estos serían 10 minutos, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos, que sería la hora. Pues vemos que la función empieza a ser constante desde el valor de 40 minutos hasta el valor de, pues esto sería 1 hora y 20. Si va desde 40 minutos hasta 1 hora y 20, pues el resultado total serían 40 minutos. ¿Cuánto tiempo permanece estable? Pues 40 minutos. ¿A qué altura permanece estable? Pues permanece estable a una altura de, pues tomamos el valor, ¿de acuerdo? Esto serían 1000, pues aquí serían, si esto es 1000, pues 1200, 1400, 1600, 1800 y 2000. Esto, el salto va de 200 en 200 metros. Así que esto serían 1600. Es simplemente buscar el valor y decirlo. ¿Qué más nos piden? ¿Cuánto tarda en estabilizar la altura? ¿Vale? Aquí lo que estamos hablando es de la altura de una avioneta durante 3 horas de vuelo. ¿Cuánto tarda en estabilizar la altura? Es decir, ¿qué tiempo tarda en llegar a ese tramo horizontal? Pues vemos que aquí empieza la avioneta a subir, hasta que en el minuto 40 estabiliza su vuelo y se queda durante un rato a la misma altura, ¿vale? Por tanto, eso tardaría 40 minutos, lo que viene desde aquí hasta aquí. ¿Cuándo llega al máximo? ¿Cuándo llega a la altura máxima? Pues la altura máxima, según hemos visto la definición, es cuando la ordenada es mayor, es decir, cuando alcanzamos la mayor altura de la gráfica. La mayor altura de la gráfica la tenemos en este punto. Este punto lo hemos alcanzado pues 10 minutos antes de llegar a las 2 horas, es decir, 1 hora y 50 minutos. Y además hemos alcanzado una altura máxima de 2800, es decir, 3000 menos 200, 2800 metros. Esta sería la altura, 2800 metros. Y nos dicen que hagamos un breve resumen de la evolución de la altura de la avioneta desde que despega hasta su aterrizaje. Pues el resumen sería el mismo que vemos en la gráfica. Tenemos que ir describiendo a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo en nuestra gráfica. Borramos de momento y diríamos lo siguiente. Un resumen sin ni siquiera dar ningún dato. La avioneta despega en este punto, va tomando altura y al cabo de los 40 minutos que hemos visto aquí, se estabiliza en altura y durante 40 minutos vuela a la misma altura. Luego, por el motivo que sea, a la hora y 20 de vuelo, vuelve a subir la altitud y llega hasta una altura de 2800 metros. Desde ahí empieza a descender, por algún motivo vuelve a tomar altura y luego ya por último llega al final de su recorrido hasta aterrizar, ¿vale? Hasta volver evidentemente al metro cero o a la altura cero. Ese sería el resumen y esto sería la interpretación de una gráfica. Ya en siguientes vídeos continuamos con más ejercicios.